Qué alegría, les animo a que me acompañen a la poderosa palabra del Señor. Tiene poder para sacar seres humanos del infierno y llevarlos al cielo. Les animo a que me acompañen al libro de Jonás. Hoy vamos a estar con la ayuda del Señor terminando la exposición de este maravilloso libro. Vamos a ver el capítulo 4. ¿Podemos leer, hermanos? Bueno, Jonás capítulo 3. Vamos a leer la base bíblica en Jonás capítulo 3, versículo 10. ¿Podemos leer, hermanos? Acostúmbrese a no dejar su Biblia en la casa, por favor. No lo tome como un regaño, sino como con una exhortación de ánimo. O si la puede ver en su app, pues bueno, está bien. ¿Podemos leer, hermanos? Eso, ahora sí ya mejoraron las jóvenes. Jonás 3:10 dice: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Nuestro amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el mensaje que me has encomendado para darle a la iglesia. Gracias, Señor, porque es una responsabilidad enorme no traicionar tu santa palabra, decir una cosa distinta o diferente a la que ella, Señor, nos expone, pues es entregar a tu Hijo Jesucristo con un beso como traidores, Señor. Ayúdanos a no hacer nunca eso acá, Dios, sino que nos sujetemos, Padre Celestial, a lo que tu palabra nos enseña, porque ella definitivamente es la única que nos puede no solo exhortar y consolar, sino también, Padre Celestial, restaurar y traer el avivamiento que de rodillas te he pedido, Señor. Toda la gloria para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje que traigo yo hoy lleva por título: el misionero que no entendía la compasión y el amor de Dios por todas las naciones. Es un título muy extenso, yo sé. Y en homilética dicen, trata de que el título no sea tan extenso. Pero créame que ese es el corazón del pasaje. El sentido del pasaje es exactamente ese. El misionero, porque era un misionero que no entendía la compasión del amor de Dios por todas las naciones. Como algunos sistemas teológicos por allí que creen que Cristo no murió por todos. Valga la cuña. Pensemos en un maestro de ajedrez. Esta mañana estaba hablando con mi amigo Efren sobre el ajedrez. Nos une, aparte de muchas cosas maravillosas que nos unen también ese gusto. Pensemos en un maestro de ajedrez que ha dedicado toda su vida a enseñar a sus estudiantes las complejidades de este antiguo juego. Un día, piensa por un momento, uno de sus estudiantes más prometedores comete un error y pierde una partida crucial. El estudiante se siente avergonzado y teme enfrentarse a la reacción de su maestro. Sin embargo, en lugar de mostrar enojo o decepción, su maestro le sonríe y le ofrece una voz y una palabra de aliento. Le recuerda que el verdadero aprendizaje proviene de los errores y que cada pieza perdida y cada partida perdida es una gran oportunidad para crecer y para mejorar. Esto ilustra exactamente lo que hay en Jonás 4, 1 al 11. Porque vamos a ver a Jonás reaccionar con ira, con frustración, cuando Dios muestra su compasión a los habitantes de Nínive. Jonás esperaba, por supuesto, como lo hemos visto y como lo vamos a ver hoy de manera más expositiva, una frustración terrible cuando Dios decide no acabar a los ninivitas, como acabamos de verlo en el versículo 10, capítulo 3. Jonás esperaba ver su destrucción, la destrucción total de Nínive. Pero Dios, como el maestro de ajedrez, entiende que el verdadero arrepentimiento y el cambio de corazón, como también todo buen padre, saben que el cambio de corazón, el arrepentimiento, pues es el camino correcto en vez del castigo. Dios enseña a Jonás, que es lo que vamos a ver, una lección importantísima de la misericordia y el perdón.
y nos va a mostrar incluso que en nuestros errores y en nuestras debilidades siempre hay una oportunidad maravillosa para aprender de la compasión de Dios. ¿Cómo es su efectividad en el evangelismo? Una de los tics fundamentales de evangelismo reside en que las personas predican el evangelio a otros, pero no como lo vamos a aprender hoy, con compasión. Se lo predico porque me toca. Bueno, hoy vamos a terminar, queridos hermanos, como le dije, de leer en el diario de Jonás. Estamos viendo, quiero que usted entienda eso, los que no vinieron de pronto en algunos de los mensajes, estamos viendo el diario de un hombre que aprendió esta lección, como lo vamos a ver hoy, y se expuso a que todo el mundo se diera cuenta de lo que él escribió en ese diario. Yo soy de esa generación que escribíamos diario, de hecho lo sigo haciendo. Yo sigo escribiendo muchas cosas, desnudo mi alma casi todos los días, escribiendo, no, casi todos los días, ahora no, pero sí desnudo mi alma seguidamente y escribo. Eso es muy importante, sobre todo para la gente que somos solitarios, eso es un gran ejercicio mental, psicológico y espiritual. Y hoy, querida iglesia, vamos a terminar de leer en el diario de Jonás, porque gracias a este capítulo, le recuerdo, veremos que el héroe de esta historia no es Jonás. Como siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, el héroe es nuestro compasivo, misericordioso y amoroso a Dios. A Él sea toda la gloria, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Él es el verdadero autor. Si Jonás hubiera acabado en el capítulo 3:10, tendríamos de Jonás el más grande concepto. Se harían discipulados, se sacarían manuales explicando cómo Jonás fue el más grande de todos los profetas, cómo fue que logró que toda una ciudad, creo que por extensión un país, llegó a ser salvado. Pero Dios nos muestra el capítulo 4. Un verdadero misionero, una verdadera persona que presente el evangelio. Tiene otras designaciones como lo vamos a estar mirando. Queridos hermanos, es maravilloso porque aquí en el versículo 1 vamos a ver un conflicto entre la justicia de Dios, uno de sus atributos, y la misericordia de Dios, otro atributo de Él. Claro, necesitamos llegar al Nuevo Testamento para entender cómo en la cruz se encontraron, se besaron y se abrazaron la justicia y el amor de Dios. Aquí Jonás todavía no va a entender eso, así como Job no entendía, por más reflexión que hizo Job, no conocía la cruz. ¿Cierto? Pero tenemos nosotros que dar el mensaje tal como aparece aquí. Versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Entonces dijimos que en el 10 dice, pero al ver Dios lo que hicieron, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. 4. Pero esto disgustó mucho a Jonás. Y lo hizo. Y lo hizo. Y lo hizo. Hermano, yo, y lo digo con toda honestidad, no es porque yo sea superior a Jonás. Yo cuando veo un matrimonio que se arregla, un alma que se salva, un nuevo convertido, yo lloro de la alegría. Y no estoy hablando de manera hiperbólica. Me encanta eso. Este hombre se enfureció porque todo el pueblo se arrepintió. La palabra enojo, enfurecerse, en el hebreo denota una ira intensa. De verdad que se enfureció el hombre. Demuestra indignación porque Dios perdonó a Nínive. Así como una vez una persona vino y me dijo, ¿usted cree que realmente Dios va a perdonar a Garavito? ¿O a Manuel Marulanda Vélez? Si se arrepiente, sí. Jonás sintió envidia y se molestó que Dios fuera generoso. Algo parecido a los viñadores, a la parábola de los viñadores, cuando aquel amo dice
las Sagradas Escrituras, salió ese hacendado a buscar hombres para trabajar en su viñedo. Y empezó a contratar a unos desde las 7, otros a las 9, otros a las 11, otros a las 12, otros a la 1, otros a las 3 de la tarde, otros a las 5, otros a las 6 de la tarde. Y al finalizar el día, a las 7, le dijo al administrador, al mayordomo, porque los administradores somos mayordomos, dijo al mayordomo, empieza a pagarles, comenzando por el último que entró a mi viña. ¿Y cuánto le pago? Un día de salario, igual que a todos los demás. Y todos empezaron a murmurar. Ustedes recuerdan la parábola. Y el señor de la viña le dijo, ¿te molesta que yo sea generoso? ¿Te enoja, cierto, que yo sea generoso? ¿Por qué te arreglaste conmigo? Bueno, es una parábola de recompensa, no de salvación. Pero bien podría ser también de salvación, una aplicación. Pues me molesta que haya salvado a mi violador. ¿Por qué te arreglaste tú conmigo? Por mi salvación, Señor. ¿La tienes? Sí, cógela y vete. Yo quiero dársela a este. ¿Cuál es tu problema? ¿No encaja con tu teología? No. Esto no encajaba con la teología de Jonás. ¿Cómo Dios va a perdonar seres humanos si están destinados para ser destruidos? Jonás se sintió indignado, querida iglesia, de que Dios perdonara a los paganos malvados. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? No se distraigan. Se sintió molesto de que Dios perdonara. Algo parecido ¿a quién? Al hijo pródigo. El hijo pródigo, recuerden ustedes cuando regresó a casa, la parábola del hijo pródigo, ¿quién se enfureció? ¿Quién se enfureció? A tal grado que no quiso entrar a la fiesta, ¿cierto? No quiso participar del becerro gordo. No quiso participar de la salvación, porque el hermano grande es Israel y el hermano pequeño eran todas las prostitutas, los recaudadores de impuestos que estaban ahí. Y los fariseos estaban molestos. Míralo allá con ellas, con ellos. Míralos. Y ahora mata Dios el becerro gordo por ellos, por los gentiles. Se molestaron los fariseos. Y aquí Jonás es una tipificación de la nación de Israel que está molesta de que la salvación haya llegado a los gentiles. Entonces, queridos hermanos, ¿qué tan parecido esto, no? Y Jonás como buen israelita, ¿no? No era judío, él era israelita. Él era del reino del norte. Sigo, versículo 2. Dice, así que oró. Imagínense usted orar para quejarse del Señor. Decía mi pastor quejabanza. Pero este ni siquiera tenía una quejabanza. Era orando para disputar con el Señor. Dice, así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Pues bien sabía, mire la teología de Jonás. Mira la teología que muestra Jonás. Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Increíble, ¿no? Esa es la teología, queridos hermanos. Esa es la teología que necesitamos desterrar de esta iglesia y de toda iglesia. Esa teología que calienta el cerebro, pero deja frío el corazón. Era muy bueno en teología, Jonás. Conocía el libro de Números, como muchos hermanos. Tienen un trancón terrible, una cabezota así. Toda la información, todos los estudios bíblicos. Han hecho hasta seminarios. Pero como que hay un trancón, hay un embudo y eso no baja el corazón. No le pueden poner pies a su teología. Porque cuando yo le pongo pies a mi teología significa que yo hago lo que el Señor me dice. Es impresionante porque, vuelvo y repito, Jonás conoce el carácter de Dios. El propósito de la teología no es saber más. El propósito de la teología es vivir mejor. El propósito de la teología es conocer el carácter de Dios. Yo a mis hermanos que dicen que Cristo no murió por todo, le digo, usted no conoce el carácter de Dios. Tiene un problema real con uno de los atributos de Dios. Queridos hermanos,
Jonás sabía que el Señor es compasivo y misericordioso, pero Jonás no quería que los ninivitas lo experimentaran. Teología que calienta el cerebro, pero deja frío el pecho. ¿Sabe qué pasa con esa clase de teología? Lo único que consigue es endurecer el corazón, porque vaya, que quedar ahí, listo. Ahí, el hermanito sabe harto, es muy malo para practicar, porque el hermanito sabe harto, pero es manso. ¿Manso? El corazón se endurece cuando usted escucha un sermón más, una enseñanza más, y realmente no reaccionamos de acuerdo a ese mensaje que Dios nos trae. Versículo 3. ¿Vamos bien, querida iglesia? Versículo 3. Así, sigue orando. Mire esta oración tan impresionante. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Oigan, queridos hermanos, Jonás entra en una verdadera y auténtica ¿qué? Depresión. Yo traicionaría el mensaje si aquí empezara yo a hablar sobre la depresión y cómo se maneja eso. No, eso no es, esto no, aquí yo estoy hablando del Señor. Yo traigo un mensaje. Este mensaje que traigo no es mío, querida iglesia. Este mensaje es del Señor. Yo vengo a traerles un mensaje de parte del Señor. Por eso me he alistado y me he preparado por eso, porque vengo a traerles un mensaje de Él. Pero un pequeño paréntesis, mira cómo se llega a la depresión. Eso es una depresión verdadera. Quería morirse. La ira nos puede producir y llevar a una depresión de esa naturaleza. Estaba enfurecido, estaba molesto. Llegó a una depresión donde le dice al Señor, mátame, igual que le pasó a Elías. Elías también llegó a una depresión tan terrible que le dijo, mátame, yo no quiero más de esto, ya no quiero más. Y fue y se metió en una cueva Elías. No quiero más, no quiero saber nada de nadie. De nadie, dijo Elías, no quiero más ministerio, no quiero saber nada de nada. Y el Señor fue y lo buscó en la cueva. ¡Qué Dios! Allá se metió el Señor con un silbo apacible. Eso es nuestro maravilloso Dios. Ya se saca Elías. Ya corronchado porque quiero salir de todo, Señor. Estaba molesto, pero realmente molesto. Cierro el pequeño paréntesis. Y eso es más bien consejería. Por eso les animo a que vayan a consejería los que atraviesan problemas de depresión. Esto es una de las causas de la depresión, la frustración, la ira. Le va mejor a mis enemigos, le va mejor a mi ex, le va mejor a esa persona, le va mejor a mi papá, le va mejor a aquel que es inconverso, le va mejor. Y yo que sí soy bien convertido, mi mamá. Hermanos queridos, el profeta llega al colmo de la desesperación porque ve que los planes de Dios no coinciden con su mezquindad. Que los planes de Dios no coinciden con su estrechez mental y su estrechez de corazón. ¿Cómo vas a salvar a eso? Si eso es una vagabunda. Pero ¿cómo vas a sacar a un tipo del bronce a ponerlo a predicar? ¿Qué le pasa, Dios mío? Hermano, esta oración de Jonás ya no es una súplica. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 2, el Salmo de Jonás? Una súplica. Mira esas dos clases de oraciones tan impresionantes. Esa era una súplica, pero ahora acá es un reclamo airado en oración. Y yo me temo que así hay muchas personas que oran. No oramos con integridad. Y hay que orar con integridad. Hay que orar con integridad. No ora con integridad. Queridos hermanos, es un reclamo airado porque ¿qué? Porque Dios es lento para la ira, pero Jonás no. Jonás no es lento para la ira. Jonás es precipitado para la ira, igual que nosotros, igual que yo por lo menos. Pero Dios es muy lento para la ira. Versículo 4. Mira el Señor, qué hermosura. Así como cuando Elías fue y lo buscó a la cueva, mira aquí cómo le habla a este hombre en Nínive. Le dice, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor.
es válido. Mira cómo estás. Dios le responde con una pregunta impactante. ¿Tienes razón de enfurecer? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho lo mismo? ¿Qué está buscando el Señor con esta pregunta? Confrontar el corazón de su profeta. Enfrentarlo, no para que Jonás le pase más información y Dios conociera algunas otras cositas de Jonás. No, ese no es el propósito de la oración. El propósito de la oración es que yo en mi tiempo de oración tengo que hablar con Dios de mi perdido corazón. El tiempo de oración lo que busca acá es que yo me dé cuenta cómo es mi corazón. Ese es el ejercicio que se hace en oración. El tiempo de oración es un retaquemos y retaquemos y retaquemos y retaquemos al Señor. No, el tiempo de oración es un tiempo de ejercicio en el cual Él me muestra mi carácter, mi perdido corazón. En tu tiempo de oración, habla con Dios de tu perdido corazón. No perdamos el tiempo hablando de los pecados de los demás, porque hacemos lo de Jonás. Está bien en las aplicaciones, estamos haciendo lo de Jonás, no viene la exposición. Entonces, queridos hermanos, es impactante esto, me parece a mí, porque el Señor busca que Jonás se confronte con su propio corazón, porque ante la reacción de ira y de depresión de Jonás, oiga, increíblemente Dios busca que razonar, Dios mío, razonar con Él. Que el Dios eterno entre a razonar conmigo, eso me lleva a una cosa que no logro entender profundamente. Y vuelvo y repito, es impactante la forma porque nuestro Señor, de la misma manera, cuando escuchó de lejos a los fariseos, por quienes ellos también había venido, por los de la nación, por los líderes, pues de hecho muchos fariseos y sacerdotes aceptaron a Cristo también. Pero Él quería que toda la nación entera y empezaban a murmurar porque el Señor sabía que ellos se querían acercar a Él y hacerle preguntas. Pero se iban a acercar y tu maestro se reúne con esa gente. Hay un pasaje donde dice, míralo, de celos, puros celos. Cuando entró a una fiesta que le preparó Mateo, el Señor entró allá a tomar vino, a estar en esa reunión, en esa música, con alegría, con jolgorio. Y pasaron los fariseos y se quedaron mirando desde la puerta y dijo, no, es increíble. Pero el Señor quería que ellos entraran, como quiere que entren hoy. Porque el Señor quiere que Israel entre hoy también. Así como ayer. Dios quiere, ya va a llegar. Si estamos Pablo habla de este tiempo del endurecimiento de Israel, pero el Señor quiere que Israel entre. Queridos hermanos, Jonás tampoco podía entender cómo Dios podía perdonar a gente de esa calaña. Así como los fariseos decían, pero recaudadores de impuestos, con gente que ni siquiera se lavan las manos, con pecadores. De hecho, es una de las mejores expresiones que se pueden decir del carácter del Señor Jesús. Le dijeron a mi Señor estas palabras, no sus amigos. Yo creo que una de las palabras más bellas que le dijeron a mi Señor fue cuando lo atacaron de decir, recibía pecadores y a recaudadores de impuestos. Sí. A pecadores recibe. ¿Qué palabra? Sí, es cierto. A pecadores recibe. A pecadores recibe. Y aquí el Señor está reflexionando con Jonás sobre ese tema. Es muy parecido, queridos hermanos, a lo que podemos pensar hoy de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todavía Jonás no, vamos a llegar a donde el Señor hace una parábola actuada porque le va a poner una planta y todo eso. Pero pasa como con nosotros. Pensemos todavía, Jonás no ha llegado, todavía el Espíritu Santo no le ha dado toda la iluminación como se la va a dar más adelante. Igual que nosotros. Nosotros, gracias a Dios, muchos de aquí, si no todos, ya hemos logrado vencer muchos pecados de la carne, ¿verdad? Ya nos hemos enseñoreado del cigarrillo, ya nos hemos enseñoreado del trago, ya nos hemos enseñoreado de la rumba, ya nos hemos enseñoreado de una serie de pecados de la carne, como fornicar, por ejemplo. Son pecados de la carne, ¿cierto? Pero ya como que no les importa o ya no nos importa mucho los verdaderos pecados del espíritu, que son el chisme. Hay 7 cosas que aborrece mi alma, dice el Señor. Hay 6 cosas que aborrece mi alma, dice el Señor. Y una 7ª que abomina mi corazón. Y de esas 7,
3 veces habla del chisme. ¿Cómo te parece que fulana y fulano y fulanito y fulana y fulano? No habla de mujeres que abortan, no hablan de prostitutas, no hablan de presidentes que votan gente de sus países, no hablan de esos pecados. Habla el Señor de la gente que murmura, porque eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz. La murmuración es algo, y se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo. Esos son los pecados del espíritu. El chisme, la murmuración, la envidia. Y sacamos pecho, sacamos pecho. Y yo ya no fornico, súper, qué chévere. Yo no fumo, y ese hermanito toda fumando. Mira, eso que acabaste de decir es más grave que si te hubieras metido un paquete de Marlboro, que si te fumaras el tabaco de Fidel Castro. Spurgeon fumó hasta su muerte. Ahora, yo no estoy animando a que vayan y fumen. Ese no es el punto. Ese no es el punto. Estoy diciendo que nosotros, como ya no cometemos esos pecados, nos parece ruin cuando un hermano sigue luchando con la pornografía, sigue luchando por eso la consejería no la puede dar cualquiera, porque eso se vuelve es un menú de bochinches y de problemas, el hermanito, y por eso yo soy tan exhaustivo. Ese grupo de consejeras que aún no hemos terminado de formar, yo soy la persona, perdóneme que hable así tan egoístamente, que las está formando, porque yo no quiero técnicas, quiero el corazón de las hermanas. Si realmente no le cuenta a su esposo los problemas que está escuchando. Porque ¿cómo le parece, mi amor? Tiene sí, una consejería y ta. No más que los curas no se casan, diría alguien. Sigamos mejor. Nos engañamos, queridos hermanos, al creer que Dios ve tan borroso como nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígame que no es cierto. Una de las cosas en las que yo me escudo es porque yo creo que Dios ve borroso. Que Dios ve borrosa la verdad como la veo yo. Que Dios a mí me ve bonito. Pero a ese que fornica, a esa que dice que allá me cayó en pecado, Dios dice, aborrezco más eso. Pues de hecho estaba en eso. Estaba con las prostitutas y seguro muchas de ellas seguían ejerciendo su oficio. Los recaudadores de impuestos, no todos los recaudadores de impuestos, porque a veces tenemos una teología del Sancho Panza. Creemos que todos los recaudadores de impuestos que se acercaron al Señor dejaron de ser recaudadores de impuestos. No, así no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Por lo menos ese no es el evangelio sintético que enseñamos en esta iglesia. Aquí enseñamos evangelio auténtico. Sí, hubo unos hombres que dejaron radicalmente sus vicios, sus cosas, pero la conversión es un proceso. Un proceso. Y tú quieres que tu hijo, porque le enseñaste el devocional 30 minutos diarios, sea salvado. No. Hay que trabajar mucho más. Mucho más. Mucho más. Mi hijo tiene que saber que yo amo más a Dios que al dinero. Que amo más a Dios que al trabajo. Que lo amo más a ellos que a la iglesia. Así no parezca. Pero Dios es el que pesa los corazones. Si usted aporta para su hijo solamente 30 minutos diarios, muy seguramente no está formando un creyente. Ten cuidado con lo que terminas formando. Entonces nos enojamos cuando Dios bendice a alguien que cree que no lo merece. Eso es el ver borroso. Ver borroso es, pero ¿por qué lo bendices a él y a mí no? ¿Cuál es la razón? Si esa mujer ha tenido como 5 maridos. Le llaman la viuda negra. Y ese hombre es homosexual. Qué pecado tan horrible. O es negro. O es blanco. Dios aborrece el racismo. Esto es racismo. Esto es racismo. Xenofobia. Y hasta el día de hoy, nuestro hermano mayor, que es Israel, sigue teniendo xenofobia. Hay que limpiar una gasa. Yo no soy nadie para juzgarlo. Nada, yo estoy diciendo nada. Hermanos, ¿estamos dispuestos a aceptar que Dios les dispense gracia a aquellos que nos han hecho daño?
¿Cómo dijiste? Selah. Selah. Medita en esto. Así que Dios le dispense gracia a Nínive. No, yo no te pregunté eso, porque esta sí es para usted. Yo vengo a darles un mensaje de parte del Señor, a mi generación también. Tomo la palabra del Señor, que es la predicación, y vengo a dar el mensaje. Para nosotros ahora tenemos que hacer puentes. Repito, ¿estamos dispuestos a aceptar que Dios le dispense gracia a aquella persona que acabó con mi corazón? ¿Que acabó con mi vida? ¿Que acabó con mi pureza? ¿Que me hizo daño? ¿Que me ha hecho tanto daño? ¿Estoy dispuesto a eso? ¿A permitir eso? Veamos la lección que el Señor le va a dar a Jonás con la planta. Qué profunda la palabra del Señor, ¿verdad? Y qué práctica. Porque uno como que la lee y uno dice, yo no entendí mucho. Veamos la lección. Versículo ¿qué? 5. Entonces el Señor le dijo en el 4, ¿qué le dijo? Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Y Jonás le respondió, qué grosero, qué grosero, qué grosero. Y yo no voy a decir que mi hermano Jonás es un grosero y yo no, yo también muchas veces he hecho lo mismo. ¿Por qué no te detuviste y ayudaste a empujar ese carro? Te pegaste al claxon, te pegaste al pito y hasta sacaste la cabeza y te acordaste que había un pescadito ahí que dice Jesús te ama. Pero eso fue que no le dijiste cosas a la persona. Yo también dejo hablando al Señor como decía mi madre, con el credo en la boca. Me dejó con el credo en la boca, decía mi madre. Dejó al Señor hablando solo. Lo dejó en visto. ¡Tin! El Señor le manda un mensaje, tienes razón de enfurecerte tanto, y el hombre se fue. Mira lo que dice, Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Pero si acabó de decir el Señor que perdonó la ciudad. Jonás espera la destrucción de Nínive a pesar de que el Señor le ha dicho, voy a perdonarlo. Jonás seguía escuchando a Dios. ¿Sabe por qué ocurre esto? Porque Jonás seguía escuchando a Dios, pero le estaba dando respuestas equivocadas, como usted y como yo. Lo escuchamos, lo oímos y no lo escuchamos, como me dice Luz Giovanni. No, tú me escuchas, tú no me estás oyendo, no me estás escuchando. Sí, mija, yo te oí, no, me oíste, pero no me escuchaste. Si su merced me escucha, entiende que yo ya le había hecho esto, mija. Perdón, mi amor, nomás el sábado me pasó, el viernes. Bueno, yo soy un Jonás, no hay duda. Queridos hermanos, Jonás le estaba dando respuestas equivocadas a Dios. ¿Cuándo le damos respuestas equivocadas a Dios? Cuando no lo estamos escuchando, cuando le estamos leyendo su palabra. Cuando solamente leemos, pero no respondemos, en consecuencia, estamos dándole respuestas equivocadas al Señor. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se sienta fuera de la ciudad con la esperanza de ver el juicio sobre Nínive? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? Es impactante esto, queridos hermanos. Jonás tenía un problema crónico, como lo hemos visto a lo largo de este libro. Un problema crónico con la voluntad de Dios. Ayer veíamos la voluntad de Dios. Otro estudio vimos ayer sobre la voluntad de Dios. Dios quiere hacer su voluntad a través de mí. Hasta ahora Kevin nos lo ha diseminado, casi que nos lo pone en plastilina y a veces ni las vemos. ¿Cómo estamos nosotros también ahí? Una pequeña aplicación para los hombres ayer en mi experiencia con Dios. ¿Cómo estamos aprendiendo esas 7 realidades? ¿Cómo estamos estudiando mi experiencia con Dios? Yo espero que estemos aplicando lo que estamos estudiando. Entonces en el versículo 6, Dios va a usar una planta para darle sombra a Jonás. O sea que el hombre se fue a platea, ¿no? Se sentó ahí, primera fila, y dijo, bueno, voy a mirar a ver cómo, porque uno analiza la palabra que aparece allí para ver si es igualita a la palabra que se utiliza de destrucción en Sodoma y Gomorra. O sea que Jonás se imaginaba algo así.
O por lo menos el texto en su original nos da a entender eso. Cuando usted está haciendo su estudio exegético, el texto da en el original que él estaba esperando que cayeran fuego, centellas y fin presenciar cómo el Señor consumía a Raimundo y todo el mundo. Dice el versículo 6, para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, una visera, ¿no? Así como cuando uno va al estadio, ¿cierto? Y el partido es a las 3:30, entonces le toca a uno el lado donde hay visera. El hombre dijo, uy, ahora sí, no falta sino una piña colada virgen y aquí perfecto, me pillo todo esto. Analizó cómo es que el Señor va a acabar esto. Jonás está feliz por la planta, pero no por la salvación de miles de personas. Vuelvo a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué está feliz con la planta que salió? Ovidio, pues una obviedad, porque le estaba dando sombra. Ah, porque eran para sus minúsculos deseos. Estaba él satisfecho de que ese sol, ¿cierto? Él fuera protegido de esos rayos solares de esa planta. Pero y el fuego y azufre que iba a caer sobre esa gente. Está feliz por la planta, pero no está feliz porque la gente se salvó. Miles de personas se han salvado. Versículos 7 y 8. Salió la planta. El Señor está dando una lección. No olviden. Versículo 7 y 8. Sigo. Pero al amanecer del día siguiente, otra vez, Dios, es que Él es el autor de todo. Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso otra vez Dios, fue Dios. Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Otra vez, con deseos de morir, se exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. ¿Ya no habíamos escuchado eso? No tengo tiempo para hacer un estudio profundo del carácter de Jonás, pero usted lo puede hacer en su casa. Aquí se puede hacer un análisis profundo. Es un hombre verdaderamente irascible, un hombre muy reactivo, un hombre que luchaba con la ira. Un hombre realmente bravo, violento, como la mayoría de estos hermanos mayores son de esta nacionalidad. Impresionante lo que este hombre nos está contando las Sagradas Escrituras. Yo no estoy comentando hasta el momento nada. Estoy explicando lo que dice el texto. Otra vez está enfurecido y le está pidiendo otra vez al Señor, mátame. Porque no tuvo las agallas para botarse al mar, esperó que otros lo botaran al mar. Y así todo, él buscaba toda la muerte con tal de que los ninivitas no se salvaran. Hermanos queridos, la planta muere, ¿verdad? El calor extremo afecta a Jonás y desea morir. ¿Qué quería Jonás? ¿Qué quería Jonás? Otra vez pregunto, ¿por qué? Eso es lo que hay que preguntarle al texto. ¿Pero por qué? ¿Por qué se alegra por la planta que salió y no se alegra por una ciudad que Dios perdonó? ¿Por qué ahora se alegra, se enfurece por una planta que muere? Y está incómodo porque Dios no mata a los seres humanos. ¿Por qué? Porque ahí viene mi texto, ahí viene el mensaje de hoy. Ese es el mensaje. La raíz, querida iglesia, del mensaje que les traigo de parte del Señor es ese. Es necesario conocer la compasión de Dios. Una persona se puede parar acá y predicar y acá y en cualquier lugar y realmente no tener amor por las almas. Puede asesorar un matrimonio y realmente no importarle si se salva o no se salva. Un muchacho que está en la droga, pues ya le dije, ahí verá qué hace. Hermanos queridos, uno se hace la pregunta otra vez, ¿por qué se siente infeliz por la muerte de esta planta? Pero no le duele la muerte de miles de personas
Y la respuesta a esos por qué que estuve haciéndome, hasta que el Señor finalmente en su infinita misericordia lo fue mostrando. ¿Por qué todo esto en Jonás? Porque rabioso y furioso. Porque el Señor no mataba a esa gente. Porque rabioso y contento, eso sí, su autocomplacencia por la planta. ¿Por qué ahora molesto? Porque muere una planta y está molesto porque Dios no mata a los seres humanos. La respuesta es por falta de compasión y amor por los perdidos. Es que el fruto del Espíritu no se puede falsificar. Y ayer en Varones les decía a mis hermanos que me hicieron una pregunta relacionada con el tema. Y le dije, no, yo primero fui maestro. Después el Señor paulatinamente me ha regalado el don de pastor. Porque eso son cosas diferentes. Sentir amor por las almas es una cosa muy diferente. Sentir amor por un ser humano es una cosa muy distinta. A tal grado es eso un milagro que Cristo dice a los discípulos y por extensión a nosotros: oren al Padre Celestial para que les dé pastores conforme al corazón de Dios, que es compasivo. La mayoría de los pastores lo que buscan es esquilmar las ovejas. Buscan lo de ustedes, no a ustedes, le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Buscan comerse en las ovejas. Eso que tienen hombres como Feisaleo de querer llevar el evangelio. Dios ha ido desarrollando amor por las almas, porque otro escuche el evangelio de la gracia y de la misericordia del Señor. Decía mi amado pastor, bueno, un hombre a quien yo admiro mucho. En realidad el profesor no era pastor mío, era profesor de exégesis bíblica, pero lo afectó profundamente mi estudio bíblico. Él murió, este pastor que afectó casi todo mi pensamiento exegético recién, él murió el mismo día que a mí me metieron a la UCI. Y murió de COVID. El 17 de julio del 2001, él moría de COVID en su país. Y yo era entrado. Recuerdo que me enteré después que Daniel dijo a la familia, a Lucecita, dijo, y como era cuando papá se entere que el hermano murió. Y me dio duro. Me enteré, por supuesto que me enteré en la clínica. Y dije, que me dio duro. Él estaba feliz de haber partido. Pero decía este hombre, decía en una de sus clases, decía: si a usted les predica el evangelio a 20 personas y se salvan 5, decía él, usted es un evangelista de evangelistas. Usted tiene el don de evangelista. Si usted le llega a predicar a 20 y se salvan 5, Dios mío, no lo dude. Usted tiene el don. Porque la estadística bíblica muestra que de 50 iglesia, de 50 personas que usted le predica, se salvan solo 2. Y ese es un gran resultado, dice el Señor Jesús. Hablando de estadísticas. Entonces, hermanos queridos, ¿qué pensar? ¿Qué podemos pensar de aquellos que solo le predican a 1 o a 2 al mes? Y generalmente siempre es al mismo: a su hijo, a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hermanita. No está mal. Pero ¿qué podemos entonces pensar si nomás estamos predicándole a 1 o a 2 al mes? Y ni hablar de aquellos que ni siquiera a un familiar, ni a un amigo en el trabajo le hablan ni le predican de Cristo. Eso ya es terrible. ¿Cómo se van a salvar las almas? Hermano, si yo soy profesor de universidad, Dios no me va a pedir a mí cuentas por el contexto profesional mío. Me va a decir: usted no puso sus títulos, Ovidio, no puso su título a mis pies. Usted puso su título donde lo puso Pilato, sobre mi cabeza. ¿Por qué, Señor? Porque yo quería que donde usted estuviera, hablara a las personas. Ese es el evangelismo. Por eso a veces el Señor nos tiene que llevar a extremos, querida iglesia. Al Señor no le importan abogados, doctores, carpinteros. No, eso no le importa al Señor, la profesión no, igual. Él puede hacer llover maná.
A Él le importa que en el contexto donde yo esté, donde Él me permita, allí yo tengo mi centro de operaciones de hablar del Señor. Hermanos, debemos pedirle a Dios que nos dé amor por los perdidos. Esa es una de las cosas fundamentales de por qué no tenemos un avivamiento en nuestro tiempo y entre nosotros. Porque no tenemos amor por los perdidos. ¿Amén? ¿Estoy muy regañón? Es un libro profético. Parece increíble, querida iglesia, pero Jonás llevó a toda una ciudad al arrepentimiento y a la fe en el Señor. Y sin embargo, Jonás no amaba a la gente a la que le estaba predicando. Podemos hacer también nosotros eso. Predicarle a gente y no amarla. Por eso no vemos resultados. Esto es un milagro. Claro, toda salvación es un milagro. Hermano, vamos a mirar cómo es el corazón de Dios frente al corazón de Jonás en el versículo o en estos versículos que nos restan. Mire el versículo 9. Dice, entonces ya está molesto Jonás y otra vez empieza a decir, prefiero morir que seguir viviendo. Oiga, ¿qué carácter tan... ¿Tú has conocido personas así? Yo sí yo he conocido gente así. Hay gente que se molesta cantando un villancico. Hay gente que es muy brava. Gente que es dura, durísima. Y el Señor vuelve y le dice, pero Dios le dijo a Jonás, ahora sí te tengo, ¿dónde? Te tengo. Pero Dios le dijo a Jonás, igualito que el 4, tienes razón de enfurecerte tanto por la planta. Oiga, que el cuán perfecto Dios se fija en mis minucias. Porque dice concretamente, por el dolor de panza que tienes, Ovidio, por tu planta, porque no se te cayó ese negocio. Dudas de mi bondad y de mi compasión porque se te cayó ese negocio. Porque te estrellaron, porque te quedaste sin empleo. Qué vergüenza, Señor, tu merced también está mirando. Estoy mirando todo de ti. Tu planta, le dice el Señor, tu planta, tienes razón de enfurecerte tanto por la planta. ¡Claro que la tengo!, le respondió este grosero. ¡Me muero de rabia! No estamos en un libro poético. Estamos en un libro narrativo profético, literal. No es poesía. Predicadores tenemos que saber qué género literario estamos predicando. Hay un profético al estilo de cartas del Nuevo Testamento. Son libros normativos. Y este hombre que le contesta, claro que la tengo, me muero de qué. Este Jonás parecía colombiano, ¿no? Porque aquí en Colombia uno se muere de todo. Se muere de rabia, se muere de celos, se muere de ira, se muere de todos nos morimos. Aquí usted puede morir de lo que sea. De alegría, estoy que me muero de la alegría. O sea, que me muero de la curiosidad. Oiga, pero este Jonás acá, increíble, ¿no? Jonás valora más que su comodidad. ¿Sí o no? Que las almas perdidas. Le importa más la planta que las almas perdidas. Se enoja por la muerte de una planta, pero no por la muerte de miles de personas. Yo veía a los médicos en la UCI tratando de salvarme en mi pobre vida. Y vi a uno, más de uno, frustrarse cuando se le murió uno. Aún recuerdo una doctora que se pegó contra la pared. Su brazo lo puso. Dijo, se fue. Bueno, no me meto en eso. Lo que el Señor me permitió ver allí. Porque para mí fue un campamento individual. Sí, un campamento individual. Lo que yo vi allí aún no he terminado de contar. Me sacó el Señor con corazón de diamante. Queridos hermanos, eso es impresionante porque, vuelvo y repito, valora más su comodidad que las almas perdidas. Y aquí alguien dijo con relación a las prioridades. Escucha esto, por favor, iglesia.
prioridades, ¿sí? ¿Qué son nuestras prioridades? Alguien dijo lo siguiente: lo que nos pone felices y lo que nos enfada revelan mucho acerca de nuestras prioridades. Chorrito. Voy a volvérselo a repetir. Escucha esto. Dice, lo que nos pone felices, un partido de fútbol. Lo que nos pone felices y lo que nos enfada, perdió mi equipo, revelan mucho acerca de nuestras prioridades. Podemos estar más atentos a la salvación de nuestros gatos o de nuestros perros que de los seres humanos. No quiero decir que no amemos a nuestras mascotas, cuidado, ¿estoy diciendo eso? No, pero hay gente que le importa más la vida de sus mascotas que la vida de los seres humanos. Hace algún tiempo, queridos hermanos, vi un video en el que un evangelista le preguntaba a varias personas creyentes. Este video está ahí, circula por la red. Y lo vi, me gusta ver ese ministerio. Y este hombre, este evangelista, le preguntaba a varias personas no creyentes, no eran creyentes, le decía, sí, escucha lo que les decía, si ves a tu vecino, a quien odias, ahogándose, y a tu mascota, ¿a cuál de las dos salvarías? Le hacía la pregunta a las personas. Si ves a tu enemigo, a quien odias, y a tu mascota, que se están ahogando, ¿a cuál de las dos salvarías? Hermanos, el 100% contestó que salvarían a tu mascota. Solo una mujer dijo lo siguiente: pienso que tal vez esperas que digas que salvaría a mi vecino. Pero la pregunta que yo me hago, sigue diciendo esta mujer, es ¿por qué? ¿Por qué tendría o qué tendría de especial mi vecino para que yo le diera la prioridad sobre mi mascota? Fue la única que se atrevió a confrontar al evangelista. ¿Qué tendría de especial mi vecino sobre mi mascota? A lo que el evangelista le dice, o sea que para ti los dos son iguales de importantes. Es solo que uno es un canino y el otro es un primate. Sigue diciéndole él. Ray Comfort se llama el tipo. O sea, la diferencia es que uno es un canino y el otro es un primate. ¿Sabe qué contestó la mujer? ¡Exacto! Y tú decidiste darle mejor vida al canino que al primate. Perfecto, no lo pude contestar mejor. Así aparece. De hecho, usted lo puede ver, es muchísimo más doloroso porque es lo que ella dice. Exactamente, esa es la razón. Amo más a los perros que a los primates. Y yo he querido pertenecer a la ADA, Asociación de Animales. Pero así va mucha gente. Queridos hermanos, Jonás estaba más preocupado por su planta que por la vida de los ninivitas. Satanás se está vistiendo ahorita de verde. Satanás está camuflado de verde. Está camuflado de planeta. Que el calentamiento que es quitando el lugar. Usted vaya a Apocalipsis y se da cuenta que en Apocalipsis hay árboles. O sea que Dios no va a permitir que eso se acabe. ¿Me están entendiendo el punto, queridos hermanos? Jonás estaba más preocupado por su planta que por la vida de los ninivitas. O sea que Jonás encajaría que bastante bien con nuestra cultura, ¿no le parece? Perfectamente, sería un sensual más de nuestras iglesias. Veamos el amor incondicional, la compasión de Dios por todas las naciones, como dice el título de nuestro mensaje. El misionero que no entendía la compasión de Dios por todas las naciones. Llegamos ahora hacia la explicación de la parábola por el mismo Señor. Versículo 10. Dejamos a Jonás diciendo, sí, me muero de rabia. El Señor le dijo, aquí es la conversión de Jonás. No para ser salvo, sino lo entendió todo, a tal punto que abrió este libro y lo dejó para la posteridad. Aquí lo comprendió por fin todo Jonás. Le dice el Señor, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche
y en la otra pereció 11. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Hermanos, con todo lo dicho, el verdadero milagro de este libro y de toda la Biblia es la gracia salvadora de Dios. Tal vez usted y yo creamos que nos merecíamos la salvación y que otras personas no. Hermanos, Jonás, vuelvo y repito, es un libro de muchos milagros, pero el verdadero milagro es la salvación de toda esta ciudad, a pesar del evangelista, a pesar del misionero que no quería que nadie se salvara. A veces predicamos nosotros así, en nuestro contexto laboral, personal, familiar. Hermanos, amados del Señor, a veces Dios usa pruebas para mostrarnos lo que realmente hay en nuestro corazón. Y la lección de fe que Dios da a Jonás con la planta marchita es esta. Yo me he permitido parafrasearla para usted. Lo que el Señor le dijo es, eso le pedí permiso al Señor para parafrasearlo así. Le dijo, tu corazón está deshecho por la muerte de tu perro, de la planta, del gato, de ese negocio. Tu corazón está deshecho por la muerte de la planta. Y está bien, es legítimo. ¿Por qué no va a sentir tristeza por eso? ¿Sí o no? ¿Es legítimo o no es legítimo? Claro que es legítimo. Ese no es el punto. El punto es, ¿cómo estaría el mío con la destrucción de un pueblo que llevo siglos formando y donde hay tanta gente inocente a causa de su edad y de su ignorancia espiritual? ¿Piensas que para mí es solo destruir y no me vuelvo a acordar del asunto? Yo soy amor, no odio. Y es legítimo tu dolor por la planta, es legítimo mi dolor por un pueblo que yo destruyo. No, Dios, eso es una exégesis o una aplicación equivocada. Hermanos, les animo a que vayamos a 2 de Pedro 3:9, en donde dice la escritura de la siguiente manera. 2 de Pedro 3:9 dice la escritura, hablando el apóstol Pedro, dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. La promesa es destruir esto. Atención, ahí en el contexto de Pedro. A ver, ¿dónde está la promesa de eso que iba a venir y que iba a destruir todo esto? Ese es el contexto de ese pasaje. Y dice el apóstol Pedro, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que algunos, todos, se arrepientan. Querido hermano, en el contexto de este pasaje, Pedro viene hablando sobre el diluvio universal. Pedro está hablando en ese contexto del diluvio universal. Y cuando uno va a Génesis, porque uno tiene que hacer eso cuando es uno honesto preparando un sermón, tiene que ir a las referencias, porque eso el Señor lo ilumina inmediatamente a lo que son textos relacionados. Y cuando uno va a Génesis y lee sobre el diluvio, uno nota la tristeza en el corazón de Dios por haber destruido el planeta Tierra. Hay una tristeza en su corazón. Dios le dio la oportunidad a Abraham para que Abraham intercediera por Sodoma y Gomorra. Eso no es solamente saque inmigrantes y échelos. No, Dios no es así. Dios no es así. No. Dice ahí claramente que Dios sintió un dolor profundo por haber destruido el género humano, a tal grado que dijo, nunca más volveré a destruir la tierra con un diluvio.
Al Señor le había costado miles de años. Sí, a ti ya a mí de pronto una hora solamente leyendo el capítulo 1 al capítulo 7, que es la destrucción, pero han pasado miles, y si me lo preguntas, millones de años han pasado. Desde el capítulo 1 al capítulo 7. Miles de años han pasado para formar la tierra, para formar todos los habitantes que había allí. Queridos hermanos, es impactante esto, porque Dios sintió mucha tristeza en su corazón y le dijo exactamente lo mismo. Tú te entristeces por tu planta. Yo no tengo derecho a entristecerme por Nínive si le hubiera acabado. No tengo ese derecho. ¿O solo tú tienes derecho a sufrir? Me impacta mucho cuando el profeta Samuel, el Señor le dice, el Señor dando consejería con Samuel, le dice el Señor a Samuel, ¿por qué no podemos ver a Dios así? El Señor le dice a Samuel, me pesa tanto en mi corazón haber puesto a Saúl como rey. ¿Alguna vez el Señor le ha contado alguna queja de su corazón? El Señor, Él es una persona, es un Dios personal, pero son tres personas. Y dice que Samuel se angustió toda la noche porque sabía que el corazón de su Señor estaba quebrantado. Por eso le dijo a Saúl, no quiero saber nada de ti, porque tú eres un perverso. Porque tú mismo delante de tus propios ojos eras un despreciable y en efecto lo eres. Y Él te puso como algo y tú lo has traicionado. Amo a Samuel. Amo ese viento que tocó esos labios de Samuel en ese momento que le pronunciaba eso a ese tipo. Y no le importó que le bajara la cabeza. Amo la boca de Juan el Bautista cuando le dijo a Pilato, a Herodes, perdón, no licen, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, eres un pervertido. Le bajaron el cuello. Querida iglesia, hermanos del Señor, por eso es que desde el pacto noético, allí cuando el Señor destruye esto, Dios deja abierta la puerta para tratar con el pecado humano de una manera nueva y redentora. ¿Cuál será la manera como Dios ahora tratará con el pecado humano? ¿Cuál fue la puerta que el Señor después del diluvio dejó abierta para tratar con el pecado humano? Pues que Él mismo será quien asuma el castigo por la culpa tuya y por la culpa mía. Ahí se ve eso en Génesis 17 cuando el Señor va caminando por encima de la sangre. Génesis 17. Señor, allí Abraham coloca unas palomas, las parte, riega la sangre y hacen un pacto. Dice, a medianoche había una oscuridad tremenda, sí, porque el Señor se iba a manifestar. Era un pacto que se hacía para que usted entienda el contexto histórico. Entonces yo hacía un pacto con una persona en ese contexto y la gente usaba sangre. Y la gente iba caminando por la sangre, diciendo, si yo no te cumplo lo que te estoy prometiendo, tú y mis enemigos pueden pisar mi sangre. Así me pisarán mi sangre. Y Abraham se asusta y se espanta. No porque estaba oscuro. Se espanta de que Dios haga un pacto así con él. Y lo cumplió en la cruz. Lo cumplió en la cruz. Aunque el que falló fue Abraham y usted y yo. Querida iglesia, es maravilloso. Porque la lección más importante de tantas que nos ha dejado Jonás es que Dios tiene compasión de los pecadores perdidos. O de los pecadores más perdidos. Como yo, Ovidio, como yo y los ninivitas, los más pecadores. Sí. Así es, queridos hermanos. Ese es el mensaje que venía a traerles hoy. Eso fue lo que tenía que decirles hoy. Él tiene compasión de todos. Y ahora que nosotros somos hijos y siervos de Dios, debemos también mostrar esa compasión de Dios el Padre. Y si usted no puede ver a los hombres con amor y con misericordia, por favor no se meta a este ministerio. Terminará comiéndose las ovejas. Porque esto reviste amor, un amor que solamente Dios puede colocar. Compasión para presentar el evangelio de la gracia, pero para presentarlo con gracia. Ya le chanté el evangelio, verá.
queridos hermanos, presentar el Evangelio de la gracia. Se necesita que la teología y la experiencia suya se encarnen en su cuerpo para podérselo presentar a otro que lo rechaza. Jonás aprendió la lección de la misericordia que Dios tuvo con él, pero no la compasión de Dios por los perdidos. Ahí lo está aprendiendo. Y esa es tal vez, queridos hermanos, la lección más importante que debemos aprender de este estudio de Jonás. Si yo doy una consejería, si yo estoy evangelizando, o incluso los que hacemos discipulados, los directores de diferentes ministerios, el que trabaja con los sugieres, el que sirve, el que esté allí en cualquier contexto, dando una consejería, evangelizando, haciendo un discipulado, si no estoy ministrando con el amor de Jesucristo, no soy más que un metal que suena o un platillo que hace ruido en la iglesia y le decimos: cállate, 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 porque es que ese ruido tuyo no me deja escuchar al Señor. Es tanto que le decimos y nada que trata mejor a su esposa. ¿Sabes tú de nada? Yo que sé de nada, hermanos. Tenemos que ministrar como ministró Jesucristo. ¿Dónde están los que te iban a apedrear? ¿No te apedreó ninguno? Ninguno. Señor, ni yo tampoco. Ese es el evangelio de la gracia. Y en nuestras iglesias hay muchos asesinos de la gracia. Muchos, como dice Charles Swindoll, los asesinos de la gracia. Ah, qué rico conmigo. El hijo pródigo. Pero ya viste el hijo de fulanita, de sutanito. Ese par. Hermanos queridos, si yo doy una consejería, si yo evangelizo, si yo hago un discipulado, pero no ministro como ministra el Padre Celestial, repito, no soy más que un metal que resuena y un platillo que hace ruido a los demás, a las personas. ¿Sabe cuál es la palabra que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios? Cuando uno coge una tapa de esas de gaseosa y uno la arrastra contra el piso, que le estenfa los dientes a uno. Así se ve una persona cuando habla bonito, pero no lo hace en su vida. Un niño pequeño entró en una tienda de mascotas y preguntó por un cachorrito. Mira que no estoy en contra de los cachorritos. De hecho, tenemos nuestra propia mascota y la amamos. El dueño le mostró varios, pero el niño se fijó en un perrito que estaba quietecito en una esquina. ¿Qué le pasa a ese perrito?, preguntó el niño. Nació con una patica defectuosa, le dijo el dueño. No podrás correr ni jugar con él como lo harías con los otros cachorritos. El niño escuchó y levantó un poco su pantalón, mostrando un aparato ortopédico en su pie. Yo tampoco puedo correr bien, dijo. Creo que este cachorro me recuerda a mí. El dueño, conmovido, le regaló el cachorrito. Hermanos, la compasión nos permite ver el valor en los demás cuando recordamos que nosotros somos así. Que la única diferencia entre esa persona y yo es que a él ya le descubrimos sus pecados y a usted y a mí no nos han descubierto aún. Así como Dios nos ama con nuestras imperfecciones, estamos llamados a amar a los otros con las suyas, sobre todo cuando le ministramos el evangelio. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Que este mensaje de compasión traiga compasión a nuestras vidas. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén.